Buenas tardes con todas y con todos. Estamos iniciando la cuarta mesa de esta día. Esta mesa tiene que ver con los temas del capítulo de inversiones y la capacidad reguladora que tienen los estados. Vamos a ver un tema bastante complejo como es el tema de inversión. Nos acompañan en la mesa Pablo Fabián, del Movimiento por la Salud de la Oroya, de Perú. El que habla es una persona libre, que no tengo ninguna clase de vínculo ni con ninguna clase de empresas, más al contrario, me siento libre porque la verdad me dice ser libre y libre seremos. Cuando nosotros empezamos esta histórica lucha por defender la salud de la Oroya, teníamos como principio un lema que se llamaba y que se decía: la salud del niño es un tesoro que vale más que el oro. Y también aquí va una palabra bíblica donde dice que Dios nos dio la tierra para protegerla, cuidarla, hermosearla, pero el hombre por su necedad lo está destruyendo. Es un pasaje bíblico. Entonces, muchos ya me han visto por la televisión. Después de casi 4 años estoy volviendo a estar sentado juntamente al frente de ustedes, y en la cual me siento muy contento de que algún día este señor Pablo Fabián, a quien la Oroya ha sido considerado antiminero, que hemos pasado atentado de muerte, ahora me siento delante de ustedes. Pues mi infancia realmente ha sido muy pobre. He tenido el gusto de terminar mi quinto de secundaria a los 20 años, porque era muy difícil de aprender los temas que nos daban en el colegio y en la escuela. Mi familia es de la Oroya. Tengo 3 hijos. Mayormente yo pensaba que mi hija, la última, iba también a salir con fallo mental, pues lamentablemente por el alimento que se le da hoy en día. Mi hija está llevando los primeros puestos en el centro educativo donde trabaja, donde estudia. Pues bien, aquí mi presencia es realmente para hablar de la parte contaminadora, a la cual nosotros muy gloriosamente nos hemos enfrentado. No hemos torcido el brazo y siempre hemos mantenido una posición exacta. Como un relato, cuando yo ingresé a aprender lo que era el medio ambiente, hasta inclusive yo mismo decía a mi esposa: vamos a irnos de acá de la Oroya, porque nuestros hijos se están enfermando, muy pronto va a tener cáncer y muchas enfermedades más producidas por la contaminación. Pero a medida que íbamos también estudiando y enfrentándonos a la empresa, íbamos aprendiendo también. Y yo, muy sabiamente, yo quiero dar gracias pues acá a los señores que nos han capacitado, principalmente José de Chávez y cuantos más hermanos de la Iglesia Católica y de las ONGs que nos han sabido educar muy bien en este asunto, y hemos participado en monitoreos, análisis de agua, de tierra. Entonces, teniendo todos esos principios, nosotros hemos enfrentado pues a esta empresa, y desde ahí es que cuando leemos el decreto supremo 074, donde dice que ninguna persona podrá hacer uso de estos estándares para demandar o enjuiciar a la parte contaminante de manera jurídica o administrativamente, dijimos que el gobierno realmente le dijo a esta empresa Roerán: vaya, mata a esa gente indígena de la Oroya Antigua. Pero no sabían que no sabía que tarde o temprano tenía que salir algo. ¿Quién va a reclamar esto? Y justo en una reunión que
y se llevó a cabo en el Incaclub, en parte de la empresa, mi persona ha sido quien le dijo al doctor Juan Carlos Huiva que tenga respeto a la salud del niño de La Oroya, que días cívicos, los días domingos, que por favor no contamine el espacio de La Oroya para que nuestros niños de inicial marchen muy plácidamente, orgullosamente, demostrando su gallardía en la marcialidad. Pero a eso, ¿qué sucedió? Disculpa. Lo que ha sucedido es que casi me mandan al cielo. Pero eso le hemos denunciado a la misma empresa y su misma casa. También muy bien, ahora lo que nosotros tenemos, después de la cierre de la empresa por 3 años, que echando la culpa al Estado, que el Estado no le quiere incrementar su PAMA y que por eso la empresa la ha cerrado. Nosotros, señores, hemos ido a conversar en ese tiempo con el sindicato metalúrgico Oroya, a decirle que se pongan bien los pantalones, que si tienen que hacerlo cuanto antes es posible, una huelga indefinida, que le hagan retroceder a la empresa, porque esto también perjudica la salud de los trabajadores. Y así hemos tenido muchos enfrentamientos. Cuando se hizo el censo hemático en 1999 con el consorcio UNES, ya se demostró que los niños en La Oroya tenían de 45 a 60 micras por litro de plomo en sangre. Pero la empresa decía que aquí el que contamina son los carros. Más contaminación los carros. Entonces, se hizo otro censo hemático en el 2004-2005 con la Universidad de San Luis de Missouri, donde que ya se demostró que verdaderamente que el 99.9% de niños de la Oroya eran contaminados, hasta 70 micras por litro de plomo en sangre. Y aún con todo, no lo creía ni el Estado. Era una mentira. Y entonces la empresa, ¿qué hizo? Empezó a dar dádivas a las comunidades para que las comunidades no accionen ni se pongan al frente de la empresa, sino comprando conciencia de cada comunidad, regalándoles carneritos, sembrando flores. Entonces, eso tampoco no ha funcionado para la empresa, porque esas flores han muerto, han sembrado cantidad de eucaliptos, magueyes en La Oroya y muchos de ellos han muerto, que hasta ahora inclusive ya no existen. Y es por eso pues que a La Oroya le consideran la quinta ciudad más contaminada en el mundo. Y es porque verdaderamente yo como oroíno que soy, digo, mi tierra donde yo he nacido y está contaminado más fuerte que todos. Pero aún con todo, hemos tratado de sobresalir. Un premier del gobierno de Alan García que ha ido a Estados Unidos a decir que los niños de La Oroya no son contaminados. Y es pura mentira. Señores, cuando nosotros ya, si no era eso, nosotros verdaderamente habíamos estado festejando en La Oroya con tener por lo menos una clínica de toxicología para que toda la población de La Oroya sea tratada de plomo en sangre. Pero por ese motivo no hemos comprobado que el poder económico de esta empresa para comprar conciencia al Estado, al gobierno regional, al gobierno local, era el primer paso. Pero nosotros decíamos, cuando conversábamos, esta empresa así como engaña a la gente, como compra conciencia, como hace todas estas cosas, nunca va a surgir. Y yo les recuerdo bien claro, estoy hablando del 2002, a 10 años, la verdad es que esta empresa va a fracasar y se cumplió lo que habíamos planificado.
¿Por qué? Porque más de nada ha gastado en comprar conciencia de las autoridades del Perú, tanto de mi región y tanto de la OE, que en cumplir con el PAN. Y desde ahí, verdaderamente, es nefasto. Orgulloso, ¿por qué tendríamos? Oroya, capital metalúrgica más importante de Sudamérica. Bonito nombre, yo me sentía contento. Pero cuando encontramos que entre las 5 ciudades, nuestra querida Oroya realmente está compitiendo con los más altos contaminadores del mundo. Realmente es una pena para nosotros. Yo que soy oroyino. También sabemos que del organismo que existe en todas las mineras, también ahora no sacado. ¿Por qué? Por incumplimiento. Yo recuerdo en esta parte, en cuanto a la empresa, nos invitaba a una reunión a su casa en la misma empresa, nos decía que cuando nosotros decíamos, doctor, solamente le pedimos a usted, doctor Juan Pablo Ulva, solamente le pedimos a usted el 1% de su producción que le puede dar a la municipalidad para que con ese 1% la salud de los niños podrían hacer un trabajo de poder dar medicinas, hacer un tratamiento a los niños de la Oroya. Buenas tardes. Voy a dividir mi presentación en 3 partes. En primer lugar, quisiera referirme, voy a complementar un poco lo que ha comentado Pablo, y voy a utilizar el caso de la Oroya, el caso de Overram, esta empresa que Pablo ha descrito bien, y la relación con el tema de los tratados de libre comercio del capítulo de inversiones. Por ejemplo, una empresa como Overram está utilizando herramientas peregrinas, los tratados de libre comercio, y finalmente cuáles son las lecciones y cuáles serían algunos escenarios alternativos posibles frente a este tema. Bueno, en primer lugar, si nos vamos a la tercera diapositiva, hay que precisar que todos los tratados de libre comercio tienen capítulos de inversiones. En realidad, habría que definirlo mejor, no son capítulos de protección a las inversiones, son capítulos de protección a los intereses de las empresas. Los mecanismos que brindan esos capítulos de inversiones, por supuesto, están siendo utilizados cada vez más de manera creciente. El Perú cuenta actualmente con 32 tratados bilaterales de inversión y con 9 tratados de libre comercio que cada uno de ellos tiene sus propios capítulos de inversiones. Y el TPP, que se está negociando y ahora tenemos esta ronda en Lima, no solamente va a significar un nuevo tratado de comercio, sino al mismo tiempo y de golpe van a ser varios PLCs adicionales. Es decir, significa un nuevo tratado con 12 países. Y uno de los temas es que, como bien se ha dicho, como bien lo hemos estado repitiendo en las charlas, en las entrevistas que hemos estado teniendo alrededor de esos temas, no solamente las negociaciones que se están dando son poco transparentes, son casi secretas, sino que muchos de los patrones que habían venido siguiéndose en los tratados anteriores se están repitiendo. Y el tema del capítulo de inversiones es un excelente ejemplo de patrones que se repiten. Algunas evidencias de cómo se están utilizando los instrumentos que brindan los capítulos de inversiones en los PLCs. Por ejemplo, la primera es que cada vez hay mayores demandas de las empresas contra los países. Hasta marzo del 2013, digamos a la siguiente, habían 169 casos de demandas inversionistas en el CIAL, el Centro Internacional de Arreglos y Disputas Relativas a Inversiones, que es un organismo que pertenece al Banco Mundial, forma parte del grupo del Banco Mundial, que es el mecanismo más utilizado, no es el único, pero es uno de los más utilizados. Y de estos 60 casos, que representan el 35.7%, se relacionan sobre todo a disputas entre empresas y estados, de empresas vinculadas sobre todo a sectores extractivos, como es el caso del petróleo, la energía, la minería,
energía, el gas, etc. No es gratuito porque evidentemente ha habido un crecimiento muy fuerte del flujo de inversiones en estos sectores. En contraste a lo que pasaba, por ejemplo, en el año 2000, donde habían apenas 3 casos pendientes en el CIADI relacionados con disputas por petróleo, minería y gas. Como pueden ver en este gráfico, que son las demandas ante el CIADI por industrias extractivas, América Latina es la principal región demandada. Los países de América Latina como el mayor número de países demandados, 58%. Si esto lo vinculamos con el tema de las industrias extractivas, la explicación es clara. América Latina hoy en día es la región que está recibiendo los principales flujos de inversión en industrias extractivas, sector que está a la base de una fuerte conflictividad social y sector sobre el cual se están discutiendo políticas públicas que seguramente son la base también de un conjunto de demandas que las empresas están desarrollando. Ahora, ¿qué está pasando? La siguiente. Los países están teniendo, en primer lugar, un aprendizaje difícil, complicado, duro, sobre lo que significan estos mecanismos. Y el Perú es un excelente ejemplo. El Perú no es la excepción, sino más bien es un excelente ejemplo de ese aprendizaje duro, complicado y difícil sobre qué significan estas herramientas una vez que están siendo puestas en práctica por las empresas. Como pueden ver en este gráfico, es el caso peruano, pero coincide plenamente con lo que son las tendencias globales. Las demandas inversionistas contra el Estado peruano se han disparado, se han comenzado a disparar. En el periodo 95-2000 era una sola demanda, 2001-2005 y eran 3 demandas por 32 millones de dólares, 2006-2010, que además es el periodo en el cual el Perú comienza a firmar tratados de libre comercio, en 2006 se firma el primer TLC con los Estados Unidos, ya son 7 demandas por 2.200 y un poquito más millones de dólares, y en el periodo 2011-2013 ya estamos hablando de 13 demandas del Estado peruano por algo más de 5.800 millones de dólares. Entonces, el número de demandas incrementa, pero también las sumas demandadas por las empresas, en este caso el Estado peruano, también se han disparado y, repito, ya son más de 5.800 millones de dólares. Pero el otro tema es este cuadrito, no sé si lo logran ver, está la lista de todas las empresas que han demandado al Estado peruano, con los montos, las sumas demandadas, pero en la última fila está también otro aspecto que hay que comenzar a tomar en cuenta. Los costos legales que el Estado peruano tiene que asumir para hacer frente a estas demandas. Ya suman alrededor de 20.147.000, un poquito más. Es decir, no solamente es el número de demandas, no solamente son las posibles indemnizaciones que hay que pagar, sino también que hay que comenzar a asumir los costos que esas demandas representan. Contratar estudios de abogados en el Perú, contratar estudios de abogados en los Estados Unidos, que representan al Estado peruano, diseñar las estrategias. Bueno, todo eso hasta ahora suma más de 20 millones de dólares que el Estado peruano, es decir, todos los peruanos tenemos que asumir para hacer frente a esta. Bueno, el caso Doerran, que Pablo ha señalado y ha explicado un poco lo que significa esta empresa para el caso de Doerran. Y cuando hablamos del caso de Doerran, la primera pregunta que siempre nos hacen es algo que Pablo ya dijo. Oiga, ¿cómo una empresa que ha incumplido todas sus obligaciones, que ha infringido las leyes peruanas, que no ha cumplido con su programa de inversiones ambientales de manera reiterada, como una empresa que además ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, que es la asociación, el gremio de las empresas mineras, petroleras, de energía, metalúrgica, como es el caso de Noruega, como una empresa de esa calaña, como una empresa con esas características, puede darse el lujo de demandar al Estado peruano y llevarlo al terciario, no así terciario, y llevarlo al Citral y demandarnos por 800 millones. Uno dice, ¿cómo es posible? Y la respuesta es simple, sí es posible, y sí es posible, sobre todo gracias a los instrumentos que le brinda, en este caso, el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles han sido los fundamentos de la demanda? En primer lugar, el 7 de abril del 2011, Renco Doerran inició formalmente el proceso de arbitraje contra el Estado peruano en el
marco del Tratado de Libre Comercio que el Perú firmó con los Estados Unidos, convirtiéndose así, además, en el primer caso de un inversionista demandando al Estado peruano parado por este tratado. ¿Cuáles han sido algunos de los argumentos de la demanda? Básicamente han sido tres, en realidad formalmente son cuatro, pero tres directamente vinculados a los instrumentos y a las facilidades que les brinda el TLC del capítulo de inversión. En primer lugar, Doerran alega, dice en la demanda, haber recibido un trato injusto respecto a la ejecución del PAM. El PAM es el Programa de Inversiones Ambientales. Las siglas significan Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Doerran dice que el gobierno les ha exigido, el gobierno peruano, el Estado peruano, les ha exigido responsabilidades adicionales, lo que en la práctica los ha obligado a solicitar varias prórrogas y que debido a la negativa del gobierno de extender el programa, una vez más, no han podido terminar con sus inversiones ambientales. Y según Doerran, según Renco, estas acciones vulneran un artículo del capítulo de inversiones, que es el artículo 10. Bueno, sobre este punto hay que señalar en primer lugar, no es cierto, todas las modificaciones que presentó Doerran fueron solicitadas por Doerran, no fueron solicitadas por el Estado peruano. Pero además Doerran no solamente recibió 3 autorizaciones de modificación del PAMA, sino recibió 2 ampliaciones de modificaciones del plazo de ejecución del plan. Doerran tenía 10 años para ejecutar el PAMA y han pasado 15 años y todavía no terminó. Entonces, pero ese es el primer argumento de la demanda. Segundo argumento de la demanda, que las autoridades peruanas han tratado más duramente a Doerran. Es decir, la única empresa que recibió modificaciones, ampliaciones en el plazo, bueno, esa empresa, según ellos, ha sido tratada duramente por el Estado peruano, porque, según el argumento de Doerran, una empresa peruana que se llama Activos Mineros no ha cumplido con su parte del PAM. Entonces, si ellos no han cumplido, Doerran dice por qué a mí me obligan que cumplan. Y para Renco y Doerran, ellos, eso constituye como un trato discriminatorio y vulnera un artículo del TLC, el capítulo de inversiones, el artículo 10.3 referido al trato nacional. Y el tercer argumento que utiliza Doerran es el argumento de la expropiación. Doerran está diciendo que en el Perú hay una amenaza y los están expropiando. Ellos dicen que, como Doerran, como lo ha explicado Pablo, ha sido llevada a un proceso concursal, es decir, los acreedores se juntaron y han dicho, bueno, para recuperar mis acreencias, la llevo a esta empresa a un proceso concursal. Ellos dicen que los han llevado justamente cuando estaban buscando financiamiento, iban a casi conseguir el financiamiento y eso les iba a permitir pagar las deudas que ellos tenían con los acreedores. Y ellos señalan que el hecho que el gobierno peruano haya sido reconocido como el mayor acreedor en la Junta de Acreedores ante Indecopi en este proceso concursal, eso constituye en la práctica un intento de expropiación, lo cual se está de esta manera vulnerando el artículo 10.7 del TLC firmado con los Estados Unidos, que se refiere a un tema que es bien interesante, que después vamos a explicar, que es la expropiación indirecta. Bueno, hay un cuarto argumento que tiene que ver con la demanda en Missouri, pero no me voy a referir porque en realidad tampoco no está muy vinculado en realidad con el Tratado de Libre Comercio. Ahora, Renco y Doerran tienen posibilidades de ganarle, de ser esta empresa inescrupulosa que ha incumplido todas sus obligaciones ambientales, tienen posibilidades de ganarle al Perú y pueden finalmente obtener esta demanda millonaria. Han demandado al Estado peruano por $800 millones, que además puede ser mucho más. Cuando uno revisa los artículos del TLC, estos argumentos que utiliza Doerran, y cuando uno revisa otros casos de procesos de arbitraje, uno tiene que aceptar que Doerran realmente sí tiene posibilidades de ganarle al Estado peruano. Así de simple. Por más absurdo que parezca, por más incumplimientos que hayan habido, por más burlas que hayan habido, sí, el TLC les brinda esa posibilidad, la están utilizando esas posibilidades y además la están utilizando muy bien. Y sí, hay posibilidades de que, pese a todos los antecedentes, que además no cuentan en los procesos de arbitraje, sobre lo que la empresa haya hecho en el Perú, sí, Doerran puede ganarle al Estado peruano. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los TLC se utilizan en relación al tema de las inversiones, definiciones que son muy amplias, pero muy amplias y muy flexibles, que se pueden prestar a múltiples interpretaciones.
Y uno de los temas que se puede prestar a múltiples interpretaciones tiene que ver con el tema de la expropiación, ¿no? Las provisiones del TLC sobre la expropiación están entre las más radicales. El concepto de expropiación dentro de los TLC se ha expandido de una manera impresionante. Realmente es increíble cómo el concepto de expropiación hoy en día está siendo utilizado. Porque ahora se habla en los TLCs de expropiación directa, lo que siempre hemos conocido como expropiación, es decir, cuando el Estado se apropia del uso, del título, el beneficio de la propiedad, una fábrica, una mina, un banco y un inversionista. Eso es lo que hemos conocido como expropiación directa en los TLCs. Sin embargo, el significado de expropiación ahora es mucho más amplio con la introducción del concepto en los TLCs y en los tratados bilaterales de inversión, con la introducción del concepto de expropiación indirecta. Es decir, ya no se habla solamente de expropiación directa, sino también se habla de expropiación indirecta, que es considerada además equivalente a una expropiación directa. Ahora, ¿qué es una expropiación indirecta? Por expropiación indirecta en los TLC se entiende como las medidas que, por ejemplo, pueden afectar, que pueden tomar los estados y que pueden afectar las expectativas de ganancia futura que pueda tener una empresa. Es decir, si un gobierno regula la actividad de una empresa de tal forma que, según la empresa, su expectativa de ganancia futura va a ser afectada, porque, por ejemplo, la empresa está obligada a hacer un mayor gasto, a pagar un mayor impuesto, a hacer mayores inversiones para mejorar sus estándares ambientales, la empresa puede reclamar una indemnización por parte del gobierno. Esta interpretación le da a las ganancias potenciales la misma categoría que tienen las inversiones efectivamente realizadas. En los TLC la inversión está definida, y estoy citando lo que dice el TLC, como todo activo o recurso tangible o intangible comprometido en un proyecto, como por ejemplo la expectativa de ganancia y la asunción de riesgo económico. Eso puede ser una expropiación indirecta, y estoy citando un artículo del capítulo de inversiones. El artículo 10.71 señala: la segunda situación abordada por la expropiación indirecta es cuando un acto o una serie de actos de una parte, le hacen los estados que reciben las inversiones, tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa sin que se produzca la transferencia formal del título o del derecho de propiedad. Por ejemplo, el impacto económico del acto gubernamental, la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables de la inversión. Es bien difícil definir qué es una expectativa inequívoca o razonable de inversión, la promulgación de una ley, cualquier regulación de cualquier tipo, la protección del ambiente, pueden ser medidas que, según los inversionistas, pueden señalar que están afectando sus expectativas. Doerran está utilizando este concepto. En la demanda, este tema de la expropiación indirecta aparece en la demanda contra el Estado peruano. ¿Qué alega Doerran sobre la expropiación indirecta? Dice que la sola intención del Estado peruano de participar en la Junta de Acreedores, para ellos es un claro intento de expropiación indirecta. Cuando uno revisa la experiencia internacional, hay una larga lista: el caso Metalcart en México, el caso Bechtel en Bolivia, el caso Pacific Ring en El Salvador, el caso Chevron en Ecuador. Cuando uno revisa todos estos casos, el caso en Venezuela, Crystal X International, el caso Occidental Petroleum, que según un laudo arbitral, que es en el caso de Ecuador, del CIAD, emitido el 5 de octubre del 2002, el Ecuador le va a tener que pagar a esta empresa una indemnización por $1.800 millones. No es poca cosa. Sin duda, estos instrumentos están siendo utilizados como decir: oigan, estamos blindados, ¿no? No se atrevan a plantear cambios, modificaciones, porque si no, patacamos. Vamos al CIADI y los denunciamos y vamos a ver ahí qué pasa. Y sin duda es un mecanismo fuerte de presión que está siendo utilizado por las empresas. La segunda interrogante es ya para plantear este debate en el país. Esta es la única forma para que países como los nuestros en América Latina consigamos inversiones. Este es el único camino, porque ese es lo que nos dice, ¿no? Tenemos que seguir firmando tratados de libre comercio, tenemos que seguir sometiéndonos a esta regla de juego, porque es el único camino a seguir. Y la verdad es que no es así. Si uno revisa lo que está pasando en el mundo, no es así.
los países que reciben los mayores flujos de inversión no son necesariamente los países que han firmado el mayor número de tratados de libre comercio y que se someten a este tipo de reglas de juego. Hay varios países que están contestando, las que no las están aceptando, y creo que la experiencia muestra que no es el único camino a seguir, ¿no? Esta idea que nos han vendido no está cierta, ¿no? Es perfectamente difícil. Y ya se están planteando algunos cuestionamientos a estas reglas. Hay varios ejemplos, repito, Australia, Brasil, China, Sudáfrica, pero también América Latina, incluso experiencias como la chilena muestran que ha tenido mayor capacidad y acotar algunos de los instrumentos que están planteados en estos capítulos de inversión. ¿Cuáles son algunos temas que están siendo planteados y sobre todo utilizando el caso de Renco, el caso de ORRAN, que creo que tienen que comenzar a ser discutidos y tomados en cuenta? En primer lugar, el caso Renco-ORRAN plantea la necesidad de poner punto final, de cuestionar clara y abiertamente las demandas bajo este régimen de solución de controversias inversionistas. Es un régimen asimétrico, es un régimen totalmente poco transparente, que hay que comenzar a cuestionar. No funciona y no responde a los intereses de los países. Sin duda, funciona muy bien, perfectamente, a los intereses de las empresas. En segundo lugar, discutamos, hay que plantear propuestas que busquen, por ejemplo, eliminar las disposiciones que impiden mejorar la normativa de los países. O sea, vamos a estar atados de manos cada vez que querramos hacer una reforma ambiental, que querramos aplicar la ley de consulta previa y libre informada, que querramos construir institucionalidad democrática en nuestro país. Vamos a estar preocupados para ver si, oigan, de repente esta medida va a provocar que una empresa nos demande. Hay que plantear la eliminación de las disposiciones que impidan mejorar la normativa de los países, porque todo eso puede ser identificado como un obstáculo técnico al comercio. Así se lee. Cualquier medida soberana de un Estado que según los inversionistas está afectando sus intereses, además es considerado como un obstáculo técnico al comercio. No, hay que restringir la definición de la inversión a los bienes o propiedades tangibles para descartar precisamente este tipo de demandas que son tremendamente amplias y sujetos a criterios totalmente subjetivos. Y con estas dos últimas acabo, incluir una excepción explícita para las medidas de protección ambiental, sobre todo en países donde todo está por hacer en materia ambiental, de protección a la salud, a los derechos laborales, al empleo, no permitir además el uso de las empresas filiales, que también es otro mecanismo que, por ejemplo, en el caso de RAN se está utilizando. No se le está diciendo no a las inversiones. Nosotros creemos que las inversiones son importantes. Tampoco se le está pretendiendo decir no al comercio. Sin embargo, la idea fundamental, la idea básica es que no podemos negociar acuerdos comerciales por encima de los derechos, afectando los derechos y sobre todo también afectando la soberanía. Gracias. Uruguay es un país pequeño de 3.5 millones de habitantes, la siguiente, que tenía, todavía tiene, un serio problema con el consumo de tabaco, con la epidemia de tabaquismo, una de las prevalencias más altas de consumo en toda Latinoamérica. Para un país de 3.5 millones, 5.000 muertes por año ubicaban al tabaco en la primera causa de muerte en nuestro país. Uruguay con la más alta prevalencia de muerte por cáncer de pulmón en el hombre, la principal causa de muerte por cáncer en toda Latinoamérica. La prevalencia más alta de POC en toda Latinoamérica también por parte de Uruguay. Junto con Argentina, los ambientes cerrados eran los que tenían mayor nivel de contaminación ambiental en lugar cerrado. Y los costos directos por las enfermedades relacionadas al tabaco, por lo menos, duplicaban los ingresos por impuestos que recibía el Estado. La siguiente. Uruguay tenía legislación para tratar de regular el tabaquismo, pero la realidad es que no funcionaba, no era efectiva, nadie la hacía aplicar. La siguiente. Pero viene una nueva etapa. A partir de 2000, los estados soberanos, 192 estados soberanos, entre ellos prácticamente todos los de América,
se ponen a discutir el primer tratado mundial entre el 2000 y el 2003, el primer tratado mundial de salud pública para encarar un problema como es la epidemia de tabaquismo. Se terminan, los estados consensúan, sin excepción, 192 estados acuerdan con una negociación política muy importante, un texto que se aprueba en el 2003. Uruguay ratifica en el 2004 y comienza en la presidencia del doctor Valle la aplicación de este tratado de forma individual, porque el tratado toma vigencia el 25 de febrero del 2010. Pocos días después, un nuevo gobierno, la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, que casualmente era médico oncólogo, le toca la aplicación de todas las medidas principales de este tratado y las comienza a aplicar acorde a la letra, al espíritu de este tratado internacional acordado libremente por los estados. Y aumenta los impuestos, prohíbe la publicidad, prohíbe los términos engañosos en los paquetes de cigarrillo, pone primero 50% de advertencia sanitaria con imágenes y después la lleva al 80%. Y cuando se estaba terminando el gobierno de Tabaré Vázquez, unos pocos días antes, e iba a comenzar un nuevo gobierno, la multinacional Philip Morris, que tiene un ingreso bruto anual superior al PBI de Uruguay, superior al PBI de Ecuador, de Bolivia, y si lo juntábamos todos en los 2000 de los tres, desafía a Uruguay. Y allí la cosa cambia. La siguiente. ¿Qué es lo que plantea Uruguay en ese momento? Se queja ante el Centro Internacional de Disputas por Inversiones, el CIADI, el órgano del Banco Mundial, porque las advertencias violaban sus derechos, porque la exigencia de una única presentación era una expropiación indirecta, porque las advertencias que cubrían el 80% también constituían la siguiente, una expropiación indirecta. Pero la realidad es que esto Philip Morris lo hizo por la plata que iba a perder, porque algunas marcas no podía vender o porque podía disminuir sus ingresos, que no han disminuido, La realidad no. La realidad es que es portadora del 20% del mercado, maneja el total del mercado, son 100, 150 millones de dólares, 25 a 30 millones, no era mucho dinero lo que movía allí, y podrían llegar a perder 12 a 4 millones de dólares por año. De golpe, por la prohibición de fumar, reducimos el ingreso por infarto agudo miocardio en 22%. La siguiente. Y para colmo de males para ellos, y bueno para nosotros, por la política impositiva de aumentado los impuestos al tabaco y los precios, Uruguay pasó de recaudar 84 millones de dólares a 318 millones de dólares por concepto de impuestos al tabaco. O sea que para Uruguay, haber aplicado este compromiso internacional era una situación ganar-ganar. Pero era un mal ejemplo. Era algo que los demás iban a querer seguir y había que quebrar. Y ese fue el espíritu con el cual se inició este año. Estamos viendo realmente una explosión de estos tipos de casos a nivel regional y mundial. Y es para dar como más herramientas, ¿verdad?, de nuestros argumentos. Y podemos terminar un poco sobre el TPP. El siguiente. Entonces, como expliqué, lo que hizo Rengo es que está aprovechando este ataque inversionista de Estado, esta solución de disputas dentro de los TLC entre Estados Unidos y Perú, como herramienta para evadir la justicia en Estados Unidos. Muchos de ustedes sabrán que a favor de unos niños en La Oroya que han sido víctimas de contaminación del plomo, hubo una demanda de indemnización en el estado de Missouri por parte de las víctimas. Intentó varias veces
conseguir que los casos se trasladaran de los tribunales estaduales de Missouri a los tribunales federales de Estados Unidos. Y quisieron hacer eso porque los tribunales federales son mucho más pro-inversionista que en el estado de Missouri. Y la razón por eso es que, como dijo el compañero Pablo, que también la empresa había contaminado en el estado de Missouri, no tenía muy buena fama en el estado. Entonces, probablemente el juicio le iba a ir mal. Entonces, intentó 3 veces sin éxito pedir una petición a la juez diciendo queremos cancelar el caso, y la juez dijo que no, que la verdad es que como tenía sede en Missouri, tenía que hacer el juicio ahí. Puede pasar el siguiente, pero en diciembre de 2010, cuando puso la demanda, inversionista estado bajo el TLC. Una semana después, Renko intentó por 4ª vez en el juicio en Missouri del traslado del caso, diciendo ahora que había un tratado internacional y por eso tenía que hacerlo en el Corte Federal. Y la misma juez, que había fallado en contra de los intentos anteriores, dictaminó que sí, ahora sí podía trasladarlo, porque ahora tenía ese arbitraje internacional encima. Entonces, lo que estamos viendo, y eso es algo que se está viendo mucho más, que es una manera, ni necesariamente para ganar el caso, ojalá no pase, pero para interferir en otros procesos de justicia. Y Renko ahora está intentando decir que debería suspender el caso en los Estados Unidos por completo hasta que se termine el arbitraje, los varios años del arbitraje. Hasta el momento, lo que sepamos, que no ha aceptado este argumento, pero imagínense, después esta demanda se puso en 2007, estamos en 2013, no han llegado ni a los méritos. Lo que quieren hacer estas empresas que tienen los bolsillos grandísimos, como Philip Morris, como otros, es decir, vamos a seguir con el litigio hasta que se rinden los otros, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de utilizar diferentes herramientas de litigio para evadir la justicia. Y el caso de Perú, que es muy expuesto a millonarios de demandas, solo con los tratados estadounidenses, con otros países ya se ha fallado más de $3.500 millones a favor, y eso viene de los bolsillos de los contribuyentes de los estados, ¿verdad? Que indemnizan a las empresas.